de cambios profundos, y no solamente profundos, sino también rápidos, que se suceden con una velocidad tremenda, ¿no? Pensando en todos esos cambios, la pandemia también nos trajo cambios muy bruscos. Pendientes estamos a veces de los cambios de protocolo, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Y desde que empezó este siglo XXI, o creo que un poquito antes, la humanidad está viviendo esos profundos y rápidos cambios que de alguna manera la palabra de Dios lo había anunciado. Y quisiera en esta mañana compartir brevemente cómo, como cristianos, debemos enfrentar los cambios. Y pensando en algún tipo de cambio, simplemente quería mencionar acerca de este aparatito que casi todos tenemos y que usamos a diario. Fue en el mes de marzo de 1876, ya vamos a cumplir 146 años, que Alejandro Graham Bell hizo la primera llamada telefónica con dos aparatos conectados por un cable, pero habló de una habitación a la otra. 10 años después, por 1886, se popularizó el uso del teléfono. Había unas 150.000 personas conectadas con ese aparato por cable. Los cables iban hacia una central, y en esa central había sobre todo chicas que conectaban un aparato con el otro cable del otro aparato con quien quería hablar. Y pasaron de todo eso casi 100 años para que en el año 1973 un norteamericano de apellido Cooper fue el primero que hizo una llamada celular, en un teléfono celular, y esa llamada no estaba unida como el teléfono tradicional a cables. El aparato fue desarrollado en primera instancia por Motorola, y allá después, al final de la década de los 70, en el año 1979, el teléfono celular comenzó a tener una difusión masiva, sobre todo en Japón, y con una difusión mundial en principios de 1980. Los que vivimos esa época recordamos aquel ladrillo grande que llevaba como portafolio, que solo era para comunicarse dentro del país y con los que tenían ese teléfono. Algunos lo llevaban como una especie de darse cierta importancia, de tener ese aparato grande. Pero ya han pasado 40 años y con este aparato podemos usarlo de teléfono, de cámara filmadora, de cámara fotográfica. Podemos a través de ese aparato hacer trámites públicos, privados, podemos ver televisión a través de ese aparato, podemos escuchar radio, música, puede despertarnos, lo usamos como reloj despertador, podemos usarlo como agenda para agendar muchas cosas, podemos hacer compras en el país y en el exterior a través de introducir el número de tarjeta. Podemos ahora encender las luces de nuestra casa cuando estamos en otro lado, o vigilar a nuestros hijos en el jardín desde nuestro trabajo. A través de eso podemos prender el aire acondicionado antes de llegar a nuestra casa, y podemos usarlo como brújula o GPS para llevarnos de un lugar a otro. Y puse este ejemplo como un simple ejemplo de lo rápido que primeramente lento y luego rápido ha evolucionado la
en esta área de nuestras vidas. Aquellas personas nacidas entre 1981 y 1999, la generación que se llama Millennial, imbuidos o dentro de estos cambios, que parecen naturales todas estas cosas. Pero pasaron 3.500 años de historia del hombre para que el hombre pudiera dejar escrito y dividir la historia de la prehistoria. Luego pasaron allá por el año 2500 a.C., se inventó la rueda que revolucionó la forma de vivir también de la humanidad. Pero después pasaron 4.200 años para que se pudieran aparecer máquinas, el ferrocarril primero, 100 años después para que aparecieran los automóviles, en el siglo XX los aviones. Y los cambios que han aparecido en descubrimientos científicos, en la medicina, en tecnología, han revolucionado el mundo. Aparecen fantásticos programas de software para manejar cualquier cosa. Decimos, qué maravilloso, pero a los 2 años lo tenemos que cambiar por una nueva versión porque ya es obsoleta y tenemos que adaptarnos a una nueva versión porque sustituyó a la anterior. Y hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Dios le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es indudable que estamos llegando al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque muchos correrán de aquí para allá. Muchos están corriendo no solo para viajar, para conocer, sino muchos están trasladando para buscar mejores oportunidades de un lugar a otro. La gente se está moviendo, la ciencia está aumentando por situaciones en que antes eran poco menos que insolubles. Ahora la ciencia está encontrando respuestas a veces cada vez más rápido. Y por naturaleza, los seres humanos en general nos sentimos un poco incómodos en lo que tiene que ver con los cambios, ¿no? Los cambios nos producen ansiedad, incertidumbre, miedo a lo desconocido, una ansiedad anticipatoria a lo que se puede experimentar, acerca del temor a lo que puede venir o lo que puede aparecer. Y para poder aprender a lidiar con estas cosas, es necesario que aceptemos que hay cosas que no podemos controlar y que nos podamos concentrar, como hoy cantábamos en esta canción que Marcelo nos hacía referencia, en que es Dios el que tiene el control. Todo lo que el ser humano vive es relativo y está asociado con el paso del tiempo, pero el Señor es absoluto, el Señor no cambia. Él es el Todopoderoso. En el propio libro de Daniel también dice que, hablando del Señor, Él muda, dice, los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiere decir, hermanos, que el Señor ha dado conocimiento y ciencia, y esa ciencia está avanzando. Y todas estas situaciones de cambio en nuestras vidas puede traernos dificultades. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, les decía: examinadlo todo y retened lo bueno. Y los cambios tienen un montón de cosas buenas y también tienen un montón de cosas malas. Debemos examinar los cambios. La Internet tiene un montón de cosas malas
que están muchas veces destruyendo a las personas, la pornografía, las horas que los niños pasan delante de una pantalla conectados sin límite a acceso a las redes, a lo que trae Internet. Se ha perdido el contacto humano para cuando necesitamos, por ejemplo, hacer un trámite. Ya no podemos ir personalmente, y ahora con la pandemia menos, tenemos que hacerlo por Internet, tenemos que hacerlo a través de una máquina. Cuando necesitamos hacer alguna aclaración con nuestra cuenta en el banco, tenemos que llamar a un call center. El call center nos dice un montón de cosas. Si queremos tal cosa, digite uno, si queremos tal otra. Pero no tenemos quizás la opción que nosotros queremos preguntar. El vínculo humano con la pandemia se ha hecho más apartado, ella casi no existe. Conseguir hora para alguna actividad tiene que ser por esa vía y cuesta tremendamente conectarse y lograr lo que queremos. Grupos de niños, adolescentes, hablan a través del WhatsApp. Cuando están en el mismo salón de clase o quizás en la misma casa. ¿Cuántas veces vemos en un restaurante una pareja sentada y cada uno en la mesa con su celular, hablando con el celular y no con el que tienen enfrente? Pero también debemos aprovechar las cosas buenas que nos ha traído estos cambios. En esta pandemia hemos podido estar conectados a través de, cuando los templos estaban cerrados, a través del Zoom. Las redes sociales han permitido extender el Evangelio a vidas que quizás nunca habrían entrado a una iglesia. Tenemos infinidad de páginas para edificarnos con mensajes bíblicos. Pero debemos considerar en esta época de cambios rapidísimos, no solamente cambios en lo que tiene que ver con la tecnología, sino también en lo moral, en otras órdenes de la vida, en nuestras costumbres. El libro de Daniel también sigue hablando en el capítulo 7, versículo 25, habla de estos tiempos en que estamos llegando y dice de aquel inicuo que aparecerá. Y comenta lo siguiente este versículo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esto de cambiar la ley? Los tiempos y la ley, ¿no? Durante estos últimos 2000 años de la era cristiana, las leyes en nuestros países estaban inspiradas en principios bíblicos. Pero día a día, y preparando para la aparición de aquel inicuo que va a cambiar todo, los países están generando leyes que tiran abajo lo que Dios ha establecido desde el comienzo de los tiempos. ¿Verdad? Aquellas uniones libres sin compromiso legal, matrimonios igualitarios, aborto permitido, cambio de identidad sexual, eutanasia, tantas cosas y cuántas cosas vendrán. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad hace pocos días, nuestro hermano, el doctor Jorge Patpatian, estuvo en un canal de televisión compartiendo el último libro que escribió, que lleva por título Rol de los padres en la educación sexual de los hijos. Y una de las periodistas interpelantes le hizo permanente la guerra por principios cristianos expresados en el libro, que apuntan a un pensamiento opuesto
a la nueva forma de pensar sobre identidad de género. Y luego de allí me enteré por una fuente confiable que off the record, o sea, fuera de la pantalla de televisión, esa periodista que se le oponía tanto del grupo de periodistas, fue a hablar con la dirección del canal y le dijo que el canal debería seleccionar a gente que no fuera retrógrada para ponerla frente a las cámaras para exponer ideas obsoletas. Entonces, estamos entrando a una época en donde poco a poco va a haber una dictadura del pensamiento, una dictadura en lo económico, una dictadura en todo lo que tiene que ver con la fe, las necesidades de las personas. Y debemos, en primer lugar, entender que los cambios siempre van a ocurrir y a partir de este tiempo se van a acelerar rápidamente. Salomón dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Dice, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y los primeros 8 versículos de este capítulo 3 hablan de que las cosas van cambiando, que hay un tiempo para cada cosa y que cada cosa debe hacerse en ese tiempo. Por lo general, por ejemplo, los economistas saben que en la economía se registran lapsos de intervalos de cambios económicos donde sube y baja la economía. Ya desde la antigüedad, recuerden el José en Egipto, en aquellos periodos de 7 años de gran abundancia y 7 años de escasez. Según estudios, los periodos que se van transcurriendo uno a otro van siendo cada vez más acortados. Se hablaba de cada 15 años, pero esos periodos van bajando de subidas y bajadas, ¿no? Un negocio que ha estado en la zona durante años podía cerrar, una antigua edificación podía ser demolida para dar lugar a una nueva, toda una carretera, un puente puede cambiar todo el paisaje. Pero de manera un poco más llevado a nuestra situación, una enfermedad en nuestra vida grave, una situación de conflicto, de divorcio en el seno familiar, el nacimiento de un hijo puede cambiar nuestras vidas. Porque la vida no es estática, tampoco las personas. El cambio es parte de la naturaleza humana y en algún momento quizás nos encontremos ahora en verano, en el este, mirando la caída del sol, en las vacaciones, qué lindo, experimentando una situación hermosa que pensamos que esto durara, pero dura poco tiempo quizás, porque no hay ninguna situación que dura para siempre, ¿no? Lo único permanente, dijo alguien, son los cambios. Por lo tanto, es inevitable que los tengamos que transitar. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en 2 Corintios 4:16, dice lo siguiente, dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y allí el apóstol está hablando de los cambios, no ya en el mundo que nos rodea, sino en nuestra propia vida, ¿no? Nos levantamos, nos miramos al espejo, decimos, tengo una arruguita más, o una cana más, algo de pelo menos. Y una de las actitudes de madurez espiritual es aceptar el cambio. Los cambios a nivel humano
a nivel de nuestra vida producen limitaciones, ya sea físicas, intelectuales, y debemos saber aceptarlas y comprenderlas con la gracia de Dios. La palabra nos exhorta, a pesar de los cambios externos, de lo que nos rodea, debemos cada día renovarnos en el Señor. Y en estos tiempos difíciles debemos buscar al Señor para renovar nuestra vida espiritual. No dejarnos llevar y arrastrar por las circunstancias. No abandonar nuestra fe, no abandonar la oración, no rendirnos frente a las cosas que nos pueden pasar día a día, que cuando parece que se termina una cosa, empieza otra más difícil. Es cierto que los cambios producen desgastes y la pandemia es un ejemplo de lo que dejó bien claro que producen desgastes. Pero la exhortación que el Señor nos hace a través de este pasaje de 2 Corintios es que aunque lo exterior se vaya desgastando, lo interior se renueva. Lo da por hecho Pablo, pero a veces no es tan así, que lo interior nuestro se va renovando con los cambios, se puede ir deteriorando. Pero la exhortación de Dios es que debemos renovarnos espiritualmente, acercarnos al Señor y verlos no como una oportunidad de fracaso o de pérdida, sino como una oportunidad de crecimiento en nuestra vida espiritual, para que Él pueda cada día moldearnos a la imagen del Señor. En segundo lugar, tengamos en cuenta que la mayoría de los seres humanos somos reacios o experimentamos resistencia a los cambios. Además de poder aceptar que los cambios ocurren y deben ocurrir, también es importante que aprendamos que debemos encontrar o buscar la forma de salir adelante y de renovarnos a través de los cambios. Este instinto no está relacionado con la posibilidad de que el cambio sea positivo o negativo, sino que hay una respuesta típica de los seres humanos siempre a la resistencia. Y muchos de los cambios que van a seguir ocurriendo en nuestras vidas presentan un desafío. Quizás, como dije, una enfermedad, quizás la pérdida de un ser querido, quizás situaciones donde tengo que irme a otro lugar para buscar nuevos horizontes. Pero son situaciones desafiantes ante las cuales aparece el miedo y el fracaso, ¿no? La idea del fracaso. Pero si se puede superar la resistencia y aceptar el cambio como una nueva oportunidad que con la ayuda de Dios lo permite en nuestras vidas y nos pone adelante, terminaremos sintiéndonos mejor. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si analizamos un poquito el texto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía una capacidad tremenda dada por el Señor para enfrentar el cambio, ¿no? Lo que hoy a nivel de la psicología se conoce como resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para la psicología? Es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la enfermedad, la muerte, la quiebra económica
un accidente, una crisis familiar, ¿no? Y esa capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro, de alguna manera también la ha puesto Dios. Y es más fácil para el que tiene al Señor en su corazón ser resiliente que para aquel que no lo tiene, ¿no? Y frente al cambio debemos aprovechar las dificultades o traumas difíciles para obtener un beneficio que nos permita continuar con el Señor, viviendo hasta que Él nos llame a su presencia. En Efesios 6:10, la palabra nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son tiempos donde el diablo, a través de los cambios, quiere desanimar nuestras vidas, pero Dios nos invita a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En tercer lugar, tenemos que aprender a discernir qué es lo que podemos y no podemos controlar, ¿no? En la vida existen cambios fuera de todo nuestro control. Incluso en aquellas situaciones en que tengas un cierto nivel de control de la situación, algo puede desestabilizar y que pierdas el control de la situación. No podemos controlar todos los cambios que se producen en nuestra vida. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad, con la ayuda del Señor, de modificar nuestra reacción frente a los cambios. Y la clave para aceptar el cambio es tener una mentalidad abierta y una confianza en el Señor y aceptar los hechos tal como se presenten. Nos guste o no, los cambios van a suceder y esto es algo que no podemos muchas veces controlar nosotros. Sin embargo, recuerda que tenemos la capacidad de enfrentarlos positivamente. Muchas veces nos resulta imposible revertir el cambio, como dije, pero sí es posible revertir nuestra forma de asumirlo o enfrentarlo, ¿no? Y debemos hacerlo con paciencia, no pasivamente, sino generando estrategias de adaptación personal. Primero deberíamos ver el cambio como un proceso que no escapa a la voluntad del Señor y en la cual estamos inmersos. Y en segundo lugar, deberíamos pensar con la ayuda del Señor en generar las alternativas para lograr la adaptación al cambio. Pero frente a todo esto tan cambiante, la palabra de Dios en Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Parecería una cosa completamente opuesta a lo que vive este mundo. Pero Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Hablando Jesús sobre en Mateo 10:29, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en Lucas 12:7 agrega: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. ¿Cómo hace? No lo sé, no lo entiendo. No sé si alguien lo puede explicar, pero sí podemos estar seguros que nada de lo que pasa en nuestra vida está ajeno al control y al poder de Dios para hacer cosas en nuestras vidas, para que podamos aprender a ser a la imagen de su Hijo, para que podamos aprender
las virtudes o obtener el fruto del Espíritu Santo a través de los golpes que el alfarero o que el escultor hace en nuestras vidas. Debemos entonces aprender a aceptar el cambio, debemos encontrar la forma de adaptarnos al cambio y, en cuarto lugar, debemos aprender a pedir ayuda cuando no logramos reponernos del impacto del cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ayuda. Qué maravilla lo que decía Hebreos, ¿no? Que Jesucristo es el mismo y ayer y por los siglos. El profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. Y Santiago, en su carta, capítulo 1, 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ante las cosas que nos suceden, allí está el Señor para ayudarnos. ¿Por qué? Porque sus promesas es que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días Él está con nosotros. Su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. El salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Su poder es el mismo para obrar milagros. Su gran amor es el mismo, el que envió a su Hijo para salvarnos. Y su amor no se altera, ni su poder ni su misericordia, con el paso del tiempo. Él no cambia. Con frecuencia muchas personas sienten que los cambios han echado a perder muchos aspectos de su vida. Y en esos momentos, cuando todo parece cambiar para mal, es incluso más importante hacer una pausa y un balance acerca de todas las cosas positivas que el Señor tiene para nuestras vidas. Recordemos que a veces los negativos dicen que las cosas pueden ponerse peores. Sin embargo, no nos enfoquemos en que todo va a empeorar, aunque sí el mundo va a empeorar, las circunstancias externas van a empeorar, pero el Señor no va a cambiar. Y entonces tenemos que aferrarnos de la mano del Señor, identificar los aspectos verdaderamente positivos donde vemos que el Señor está en nuestras vidas. Todas las personas atraviesan cambios y nadie debería enfrentarlos solos. Con la ayuda del Señor, y también es beneficioso con la ayuda de quien pueda ayudarnos. Si no puedes enfrentar los cambios que están pasando en tu vida, llama a un hermano, una hermana fiel, que sepa escuchar. Escoge una persona que sientas con la que puedes hablar de tus problemas personales. Muchas veces el que está a nuestro alrededor y mira de afuera la situación está más capacitado que nosotros mismos para ayudarnos, animarnos, sugerirnos alternativas. Miremos de alguna manera cómo este mundo ha cambiado en estos 2 últimos años. 340 millones de personas alrededor del mundo afectadas por el COVID, 5.600.000 muertos, el volcán en Palma de Mallorca, que produjo pérdidas por $900 millones, se calcula, desplazó a 7.000 personas, que dejó sin negocios, sin casas. Hubieron alrededor de 85 terremotos diarios, unos 1.000
unos 5.100 durante el tiempo que duró la erupción. Hace una semana explotó en el Pacífico un volcán cerca de Tonga que dejó 100.000 personas aisladas, incomunicadas, ni por internet, ni por vía aérea, ni por aire, ni por mar, hogares destrozados por el maremoto. ¿Qué podemos hablar de los años anteriores en Haití, el tsunami que llevó miles de muertos en Asia, conflictos en Afganistán, en Medio Oriente, violencias generalizadas? El pequeño, digo pequeño comparado con lo que pasa en el mundo, desastre de los autos en Piriápolis y acá en Montevideo flotando en el agua que corría. Las teorías conspiratorias a nivel mundial acerca de la destrucción del mundo que algunos pretenden, según el pensamiento de algunos, el rumbo que va este mundo a un poder unificado, dictatorial, y los cambios que van a haber. Y ante todas estas cosas, hermanos, tenemos en estos días que acercarnos al Señor y saber y tener confianza de que Él nos lleva de su mano. Estoy seguro que vamos a estar siendo partícipes, los que estamos aquí, de algunos cambios más grandes que van a suceder rápidamente. Quizás ya después, al final, algunos no estemos aquí para verlos, pero el cambio es inevitable, pero sí manejable si estamos o nos ponemos en las manos del Señor. Todo lo que está a nuestro alrededor, este mundo, cambiará, dice la palabra, todo va a ser destruido. Pero Dios es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro libertador y Él es el que va a estar permanentemente con nosotros. Nunca ha existido una tormenta que dure para siempre y siempre después de una tormenta viene la calma. No seas rígido muchas veces, o terco, o malhumorado cuando Dios está cambiando algo en tu vida. Dios puede traer un cambio favorable y nosotros muchas veces estamos enganchados en todo lo viejo, lo que teníamos, lo que perdíamos, lo que ahora nos es desfavorable. Y los cambios obrarán de acuerdo a las temporadas de nuestra vida que traerán sus distintas demandas y debemos estar preparados. Las experiencias pasadas muchas veces pueden privarnos de disfrutar de experiencias nuevas por parte de Dios. Y para concluir, repasemos rápidamente que los cambios no son un acontecimiento de una sola vez en la vida, sino que se repiten por ciclos y etapas durante toda nuestra vida. Esos cambios pueden llegar repentinamente, generalmente sin que los esperemos, y en estos últimos tiempos se van acelerando y se seguirán acelerando de forma súbita en el transcurso del tiempo. Cuando enfrentamos los cambios, debemos hacer ajustes y correcciones y afirmarnos en el Señor y no alejarnos de Él. Aferrarnos a ese Dios todopoderoso que no cambia. Debemos aceptar los cambios que el Señor permite en nuestras vidas, ¿verdad? No aceptar aquellos postulados que se están produciendo en el mundo de cambios que están cambiando la ley de Dios, las cosas de Dios, pero sí aceptar circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Los cambios deben tener como meta principal aferrarnos a la palabra de Dios, de manera que podamos estar firmes frente a los
a las tormentas de este mundo. Y hermanos, la venida del Señor está cerca, cada vez más cerca de lo que quizás nosotros pensamos y esperamos. Son tiempos difíciles, pero quiero que terminemos con un texto del apóstol Pablo de la carta a los Romanos, que está en el capítulo 8, versículo 18, que dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿qué son 70, 80, 90, 100 quizás algunos años que podamos pasar sabiendo que las aflicciones o las situaciones del tiempo presente no son comparables? No se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es tiempo de que en lugar de que abandonemos el camino del Señor o aflojemos la oración, es tiempo de aferrarnos al Señor, sabiendo que con Él estamos seguros y que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga.